Integraremos a continuación dos de los temas que parecieran un poquito aislados, pero nos darán una bienvenida a un tema que suele ser a veces dejado de lado, que es la disfunción endotelial. Y bueno, aprovecharemos para hablar un poquito de la aterosclerosis, que es una de las condiciones patológicas que se asocia a la disfunción endotelial. Hablaremos un poquito acerca de la pared vascular normal, cuáles son sus componentes, la aterosclerosis, cómo se forma y finalmente cuáles son las complicaciones que puede dar la aterosclerosis para culminar la presentación. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta, ¿sí?, la pared arterial normal. La pared arterial normal realmente está compuesta por las capas que ustedes ya conocen, que sería la íntima, la media, la adventicia. Y bueno, cada una de estas capas está separada por láminas, lámina elástica interna y lámina elástica externa, separando las capas que ustedes ya conocen. Bueno, ¿por qué es tan importante mencionarlas? Porque cada una de estas tiene sus peculiaridades. Tal vez algunas son más importantes que otras, pero una de las peculiaridades pues, es empezar por la capa más interna, que es la que finalmente está en contacto con la sangre. Y esa sangre está viajando de manera continua por estos vasos. En este caso estamos hablando de arterias, ¿no? Pero continuamente la sangre está pasando por las arterias, rozando contra las arterias. Pues tener en cuenta que la célula que se encuentra más internamente es el endotelio. El endotelio o las células endoteliales son solo una capa de célula. Entonces tenemos solo una capa de células endoteliales que está recubriendo internamente a los vasos. Y pareciera que solo funciona como una cubierta interna sin vida, ¿no? Pareciera que el vaso pudiera ser un tubo, pero realmente estas células endoteliales tienen un papel importante que hablaremos en las siguientes diapositivas. Tenemos también en la capa íntima algunas células musculares, ¿sí? Tenemos tejido conectivo interesante por donde descansan el endotelio. Y bueno, después la lámina elástica que nos va a dividir a la capa media. La media que está formada principalmente de células musculares, que va a tener diferentes propiedades dependiendo del tipo de arteria. Y finalmente tenemos la adventicia, que es principalmente tejido conectivo. Tenemos que destacar que no todas las arterias son iguales. Las arterias grandes, por ejemplo, de los grandes vasos, son muy elásticas debido a su gran contenido adventicio. Y las arteriolas pequeñitas tienen gran cantidad, ¿sí?, de músculo, de media. Y por eso las arteriolas tienen esa capacidad de contraerse o relajarse dependiendo de las necesidades que se tengan. Algo más que se debe mencionar es que estos vasos se nutren de alguna forma, ¿no? Entonces, las arterias que nutren a los vasos, así pareciera chistoso, ¿no? Pero hay arterias que nutren a los vasos y esas arterias suelen viajar por la capa adventicia. Y entonces, si un vaso, si una arteria no le llega sangre por su otra arteria que se llama vasa vasorum, ¿sí?, pues la arteria va a fallar y entonces el recipiente o el tubo por donde pasa la sangre va a sufrir daños. Entonces ustedes saben, si en su casa una tubería se rompe, sufre daños o se tapa, pues ustedes ahora sí apliquen ese conocimiento a la circulación general. ¿Cuáles serán las consecuencias de que la vasa vasorum se dañe? Y tú ponte a pensar, profe, pero qué puede dañar a la vasa vasorum? Bueno, ya veremos más adelante, ¿no? Entonces, ese pared arterial ténganla en mente. Cualquier enfermedad que dañe a cualquiera de los componentes del vaso arterial me traerá como consecuencias un daño en las tuberías. Tenemos entonces aquí, en esta imagen, realmente son 4 imágenes, los 4 componentes, bueno, los 3 componentes principales de los vasos arteriales, hablando principalmente de las células endoteliales, 2 que están en la íntima, ¿verdad?
2, el músculo arterial liso que está en la media. Y bueno, finalmente aquí puse la matriz extracelular que está en la adventicia. Entonces, normalmente, en condiciones normales, los vasos, pues, o el músculo y la matriz extracelular, pues, solo están ahí, ¿no? Pareciera que solo están ahí formando parte de un tubo, pero realmente ese tubo es mucho más dinámico de lo que parece. El endotelio le permite a ese vaso muchas cosas y vamos a empezar destacando las que se mencionan aquí. Empezando, ¿sí? Inicialmente, por ejemplo, las células endoteliales vuelven a ese tubo impermeable, ¿sí? Vuelven a ese tubo completamente impermeable. Entonces, si no fuera impermeable el endotelio, lo que estuviera dentro del vaso sanguíneo se saldría. Principalmente proteínas, moléculas grandes, probablemente estas células. También, en condiciones normales, el endotelio tiene propiedades antiinflamatorias. Produce mediadores paráquinos que actúan en la vecindad para evitar que se active la inflamación a nivel del endotelio. Si hubiera inflamación a nivel del endotelio, se activaría la respuesta inflamatoria local que traería como consecuencia daño en la tubería. Y un daño a nivel de la tubería ustedes saben que pudiera causar. También evita que se adhieran células normalmente. Si las células que rozan se quedaran pegadas al endotelio, poco a poco se taparía ese vaso sanguíneo. Al mismo tiempo, el endotelio produce sustancias que puedes dividirlas en las llamadas vasodilatadoras o vasoconstrictoras, que las dilatadoras suelen ser el óxido nítrico, las prostaglandinas, ¿sí? Y las constrictoras o contractoras pueden ser la endotelina. Entonces estas sustancias, endotelina, óxido nítrico, prostaglandinas, están en un constante equilibrio y el endotelio produce principalmente vasodilatación, promueve la vasodilatación al liberar estas sustancias. Normalmente produce vasodilatación al liberar más óxido nítrico que endotelina. Y finalmente resiste la trombosis. El endotelio produce sustancias en su superficie que evita que se trombose. Pero esto suena muy bien, ¿no? El endotelio es el órgano más común, más interesante, ¿no? Es un órgano muy interesante. Pero el endotelio también se adapta a estar activado. ¿En qué situaciones se activa el endotelio? El endotelio se activa cuando hay una respuesta inflamatoria en el intersticio. Entonces, en unas situaciones el endotelio se puede activar. ¿Cuándo se activa el endotelio? Cuando se desencadena una respuesta inflamatoria en el intersticio. Y entonces, cuando se desencadena una respuesta inflamatoria, aquí estamos en el espacio intersticial, interstitial space, aquí estamos en el intersticio, acá está la luz y acá está el endotelio, ¿sí? Si hay una respuesta inflamatoria en el intersticio, entonces, ¿qué le pasa al endotelio? El endotelio aumenta su permeabilidad, aumenta la expresión de citocinas inflamatorias, produce adhesión leucocitaria. ¿Y estos qué van a hacer? Que los leucocitos que vayan pasando por la sangre se peguen al endotelio, viajen al espacio intersticial y ataquen la respuesta inflamatoria del intersticio. Al mismo tiempo, algunas propiedades que no son tan buenas que ocurren es que disminuyen las moléculas vasodilatadoras y disminuyen los mecanismos antitrombóticos. Entonces un vaso que está inflamado en el exterior es mucho más fácil que esté cerrado y que se trombose. Entonces, y estos mecanismos ayudan hasta cierto punto para contener la inflamación que se está llevando a cabo. El problema, pues sí, el problema pareciera no ser un problema, es que en condiciones normales el endotelio está bien a gusto, pero en condiciones de inflamación o que se necesite, pues el endotelio se puede activar y permite que sea más eficiente combatir la inflamación, que se lleva a cabo una respuesta inflamatoria. El problema es cuando esto siempre está pasando. El problema es la llamada disfunción endotelial. La disfunción endotelial es cuando el endotelio hace esto.
cuando no debería. Cuando el endotelio se activa cuando no debería. ¿Y por qué pudiera pasar esto cuando no debería? Cuando hay un daño constante al endotelio. Y entonces, ¿qué cosas pueden dañar al endotelio? Existen 3 cosas o 4 cosas que se aceptan que pueden dañar al endotelio, que es la disminución del oxígeno, el aumento de la temperatura, el aumento del roce o estrés de cizallamiento, también se le conoce, infecciones y tóxicos. Y muchos más. Realmente van a leer muchísimos. Si hay una hipoxemia, el endotelio puede disfuncionar. Si aumenta la temperatura, el endotelio puede disfuncionar. Si hay cizallamiento, es decir, la sangre está rozando con una presión muy elevada el vaso, el endotelio puede dañarse y puede disfuncionar. Si hay tóxicos que dañan directamente la célula endotelial, el endotelio puede disfuncionar. Entonces, uno de los datos más importantes que últimamente se ha estudiado es la disfunción endotelial. La disfunción endotelial es una de las manifestaciones que se tenía olvidada de muchas de las enfermedades que vamos a ver a lo largo de este curso. Entonces, esto no suena muy bien. Esto suena como que no nos ayuda si está activado cuando no debería. La disfunción endotelial entonces es uno de los pilares de la patología actual. Entonces ya vimos que normalmente el endotelio no nada más son celulitas ahí valiendo, ¿qué? Sino que desempeñan funciones interesantes. Ahora, pasamos al músculo arterial liso de la media, ¿no? Entonces la media normalmente pues pareciera que es músculo, se contrae y se relaja, se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Bueno, se contrae y se relaja normalmente, ¿no? Pero también influye en la producción de matriz extracelular y normalmente se encuentra contenido en la media. Pero cuando el endotelio se activa, el músculo puede expresar también proteínas o citocinas inflamatorias, puede aumentar la síntesis de matriz extracelular como una forma de reparación, que ustedes van a ver más adelante en otros cursos cuando hablen de reparación tisular, y ese músculo puede migrar. Y entonces eso sí no me ayuda de nada. O sea, no me ayuda de nada que cuando está inflamado el músculo migre a la íntima y prolifere en la íntima. ¿De qué me sirve que el músculo, las células musculares empiecen a migrar a la íntima? De nada, nomás van a estorbar ahí. Y realmente nomás van a estorbar ahí. Y aparte van a producir matriz extracelular que nomás va a estorbar ahí. Pero pues realmente esto tiene que ver con un proceso de reparación después de la inflamación, que eso ya lo verán en otros cursos. Entonces, cuando las cosas están bien, están muy bien, pero cuando las cosas están mal, están muy mal. Y entonces el endotelio disfuncionado me trae un estado que en los vasos pareciera poco compatible con la función, ¿sí? Se vuelven permeables, inflamados, se adhieren los leucocitos, están vasoconstraídos, facilita la trombosis y la oclusión de los vasos, inflamación, depósito de matriz extracelular que no me sirve para nada tenerla ahí, proliferación de los músculos en la íntima que no me sirven en nada de ahí. Y bueno, ¿qué onda con la matriz extracelular de la adventicia? Realmente la matriz extracelular de la adventicia está un poquito más lejos y no es tan influida como esto. Pero es importante tener en cuenta que también algunas enfermedades podrían alterar a la matriz extracelular en la adventicia y tienen que ver un poquito más con las enfermedades que tienen que ver con el colágeno y la elastina, que son enfermedades que ya verán en otros cursos. Ya que vimos cómo las células endoteliales y células musculares pueden funcionar de una manera normal y anormal, vamos a ver el caso más conocido de la disfunción endotelial, que es el que se desarrolla durante la aterosclerosis. La aterosclerosis es un proceso por el cual se deposita material lipídico debajo de la íntima, bueno, al interior de la íntima, debajo de la íntima. En esta imagen vemos las 2 capas endoteliales nada más, estamos viendo aquí la íntima, estamos viendo la media y vemos la progresión de la aterosclerosis, algo muy sencillo.
y vemos algunos números que vamos a empezar a definir. Pero empezamos por el número 1, que son las LDL. Las LDL son el evento principal para el desarrollo de la aterosclerosis, debido a que estas migran por debajo del endotelio que podemos ver aquí y inducen una serie de reacciones que se autoperpetúan. Pero van a decir, todos nosotros tenemos LDL en nuestra sangre, sí, todos nosotros tenemos partículas de LDL en nuestra sangre, que hace que las LDL viajen por debajo del endotelio. Y ese es el punto principal. Ese es el punto principal de la aterosclerosis. Entonces debería haber un cero antes, un evento cero. El evento cero es la disfunción endotelial. Entonces, algo hace que el endotelio disfuncione, y al disfuncionar pasan los sucesos que mencionamos en las diapositivas pasadas, donde el endotelio se vuelve más permeable, se expresan algunas sustancias proinflamatorias, se vuelve protrombótico, en fin. Entonces, ¿qué hace que el endotelio disfuncione y permita eso, que las LDL puedan atravesar libremente al espacio subendotelial? Bueno, el endotelio disfunciona principalmente por tóxicos, hipoxia, bla, 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 cosas que habíamos mencionado anteriormente. Pero hay que ponernos a pensar, ¿cuáles son las situaciones que podrían hacer que disfuncione de una manera más común el endotelio? Y bueno, nos podemos poner con el cizallamiento, que ya lo habíamos mencionado, cizallamiento. Podemos poner glucosa elevada, ya veremos después cómo le hace. Elevada, la glucosa en concentraciones elevadas puede hacer que disfuncione el endotelio, la temperatura, la hipoxemia, ¿sí? Algún tóxicos, y cuando hablo de tóxicos tenemos que poner en mayúsculas el tabaco. Entonces, toda la exposición prolongada a estas situaciones produce una disfunción endotelial que permite que las moléculas de LDL puedan pasar debajo del endotelio. Y entonces, para que se desarrolle aterosclerosis es necesario como evento inicial o evento cero la disfunción endotelial. Cizallamiento, es decir, las zonas o los vasos que tienen una mayor bifurcaciones se exponen a mayor cizallamiento. Vasos que son relativamente rectos, no, pero las zonas donde hay bifurcaciones es donde suele haber más fricción. Glucosa elevada, paciente con diabetes. Resistencia a la insulina. Aumento de la temperatura prolongado. Difícil debido a que hay daños en otros órganos antes de que haya aterosclerosis. Disminución, hipoxemia crónica, también difícil debido a que va a haber daños en otros órganos antes de que se desarrolle aterosclerosis. Pero tenemos el tabaco. Y entonces ahí nos estamos enfrentando a los tres gigantes de la aterosclerosis: el cizallamiento / hipertensión, la glucosa elevada / diabetes y la presencia de tóxicos / tabaco. Me estoy enfrentando a los tres pilares de la aterosclerosis, pero no se nos olvide el evento 1. Y el evento 1 son las LDL. Condiciones que incrementen la cantidad de partículas LDL en sangre van a propiciar que con la disfunción endoteliana adecuada se acelere la formación de la placa aterosclerótica. ¿Qué condiciones pudieran modificar las concentraciones de LDL? La hipercolesterolemia familiar, en primer lugar. La hipercolesterolemia familiar son concentraciones elevadas de LDL debido a alteraciones en los receptores hepáticos de LDL. No se puede reciclar LDL, se queda en la sangre, se va a ir a algún lado, se va aquí. Podemos decir una dieta alta en grasas saturadas. ¿Sí?
altera la composición de las partículas de LDL, que las va a hacer mucho más difícil de reciclar por el hígado. Y en general enfermedades congénitas. Entonces, estamos hablando de los pilares del desarrollo de la aterosclerosis y apenas vamos en el paso 1. Apenas vamos en el paso 1. Entonces, seguimos con el paso 2. Es mucho más sencillo de aquí en adelante. El paso 2 es que esas moléculas de LDL se oxidan. Las moléculas de LDL se oxidan. ¿Y por qué se oxidan? Recordamos que nuestro endotelio disfuncionó. Y al disfuncionar, se empiezan a liberar una serie de mediadores proinflamatorios que alteran la función de todas las células que rodean este medio. Se empieza a crear este ambiente inflamatorio donde las células musculares de aquí abajo y el endotelio empiezan a liberar especies reactivas de oxígeno. Debido a que estas células están disfuncionando, sus mitocondrios están disfuncionando, se empiezan a liberar especies reactivas de oxígeno. Y estas especies reactivas de oxígeno oxidan a las LDL. Las podemos ver un poco más negritas de afuera, ya oxidadas, ¿no? Las podemos ver oxidadas. Después de esto, y pudiera decirse que al mismo tiempo, ocurre el evento 3. El evento 3 es la expresión de moléculas proinflamatorias, ¿sí? Que es lo mismo que lo que habíamos dicho ahorita, ¿no? Este músculo que ya se activó por la inflamación inducida por la disfunción endotelial, este músculo se liberan mediadores parácrinos como la molécula atrayente de macrófagos que vemos aquí, interleucina 1, y esas interleucinas, mediadores parácrinos, citocinas, pues se traen de la circulación a los monocitos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Hay algo raro aquí. Hay algo raro que necesito que te comas, monocito. Hay algo raro que necesito que te comas. Entonces el monocito migra a través de ese endotelio que se volvió permeable al interior de la íntima. ¿Y qué hace ese monocito cuando migra a la íntima? Un monocito que viaja al tejido conectivo se llama ahora macrófago. Y el macrófago tiene la capacidad, por medio de un receptor que se llama receptor scavenger o receptor basurero, que esa es la palabra correcta, ¿no? Receptor scavenger o SR, también lo van a encontrar, SR, scavenger receptor, de comerse a las LDL oxidadas. Entonces, los macrófagos tienen la capacidad de quitar esas LDL, que hasta cierto punto sonaría benéfico, ¿no? Hasta cierto punto, el macrófago que está ahí abajo se puede encargar de comerse a las LDL y pues que ya no estorben, ¿sí? Y no estén propiciando esa reacción inflamatoria extraña que se está llevando aquí. Después de cierto tiempo, los macrófagos, que no pueden ir hacia otro lado porque ya se quedaron atrapados allá adentro, ¿sí? Empiezan, que se comieron a las LDL, empiezan a llenarse de LDL adentro y esas LDL que están adentro se empiezan a convertir en unas cosas que se llaman cristales. Se empiezan a convertir en cristales. Cuando un macrófago se llena de cristales de colesterol en el interior, se le denomina célula espumosa. La célula espumosa es el final de un macrófago que se llenó de colesterol LDL. Y las células espumosas ya no son funcionales y suelen sufrir apoptosis al final. No sin haber hecho un desastre. ¿Cuál es ese desastre? Ese desastre es que se forman estos núcleos de células espumosas que son muy inestables. ¿Por qué? Porque esas células espumosas están llenas de colesterol, de cristales, y en el momento que una célula espumosa se rompa, se van a liberar todas las LDL de esos cristales, y esos cristales van a producir inflamación, y esa placa se vuelve un caldo inflamatorio súper inestable, que en cualquier momento se puede romper. Entonces, si alguien les pregunta, ¿cuál es el evento inicial de la aterosclerosis? Disfunción endotelial. Si no hay disfunción endotelial, las LDL no van a pasar. No van a pasar. Y entonces, las intervenciones ahora están encaminadas a tratar todo lo que se menciona aquí. Las intervenciones para prevenir la aterosclerosis están encaminadas a tratar a los gigantes que mencioné y a las LDL. Pero también a evitar que se oxiden las LDL con antioxidantes.
Entonces, muy interesante la patogénesis o la génesis de la aterosclerosis. Y bueno, en la siguiente diapositiva viene un pequeño resumen de lo que pudiera pasar con la historia natural. En primer lugar, se forma la llamada estría lipídica, que es como el preámbulo a la aterosclerosis que acabamos de mencionar, donde, número 1, disfunción endotelial. Eso permite que ingresen las lipoproteínas y se modifiquen en el interior, ¿verdad? Después se reclutan los leucocitos y se forman las células espumosas. Los 4 pasos que ya mencionamos. Al mismo tiempo, esa placa empezará a progresar, como se menciona aquí. Empieza a progresar la placa. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Migran las células del músculo liso. ¿De dónde? De la media a la íntima y empieza a formarse un estorbo, ¿no? Esas células están estorbando y recordamos que el vaso aquí está así. Pero cuando las células del músculo liso empiezan a viajar, se empieza a hacer un poquito más grueso. Pudiera extenderse para afuera el vaso, pero también la luz se empieza a reducir. Y entonces si el radio se vuelve más pequeño, ¿qué le pasa a la resistencia? Pues aumenta. Entonces ahí hay que ponernos en cuenta, ¿no? ¿Qué empieza a pasar? Empiezan a haber alteraciones de la síntesis, de la degradación de la matriz, ¿no? Se empieza a producir mucha matriz extracelular en estos lugares, el vaso se empieza a hacer cada vez más grueso y se empiezan a formar estos llamados núcleos lipídicos, que son los que había mencionado en la diapositiva pasada. Estos núcleos lipídicos pudieran calcificarse y volverse estables, pero en el momento en el que se rompan esas células espumosas, puede ser por el cizallamiento, algún otro daño endotelial, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que pasa? Se disrupta la integridad de la placa y en este preciso lugar se activa la respuesta de la coagulación y se forma un trombo. Y ese trombo puede ocluir completamente la luz y entonces ahí sí tengo problemas. Entonces las intervenciones que van encaminadas a prevenir este proceso van encaminadas a atacar los factores de riesgo que mencionamos, pero también a evitar que se formen estos trombos. Eso ya lo veremos más adelante cuando veamos coagulación. Entonces, muy bien. Y continuaremos entonces con que, bueno, esa placa fibrosa que acabo de mencionar es el derivado de todas esas células espumosas que están ahí, ¿no? También. O sea, les había mencionado que sí, las LDL entran, migran y se oxidan, ¿no? LDL oxidadas, ¿no? Y se forman, esas LDL oxidadas son fagocitadas por los macrófagos, por los receptores Scavenger, entonces los macrófagos se convierten en células espumosas. Y muy interesante es que esas células espumosas perpetúan la inflamación, o sea, lo perpetúan y forman todo ese fenómeno que acabo de mencionar, que es de que las células migran a la íntima, proliferan la matriz extracelular y finalmente se forma esa placa fibrosa que vos dices, no, pues es una reparación hasta cierto punto. Sí, es una reparación que está haciendo que la luz de mi vaso se haga más pequeño y por consiguiente me va a traer problemas en el flujo por ese vaso. Y el órgano que está irrigando pudiera sufrir isquemia. Y peor, si se rompe la placa, valiste. Se tapa completamente el vaso. Y entonces hay un equilibrio, ¿sí? Esas placas no se rompen así nada más. Esas placas que estoy mencionando no se rompen así nada más. O sea, normalmente la placa pues se va a estar formando y formando y formando como vemos aquí. Y en algunos momentos se va a estar degradando. Siempre hay un equilibrio entre la formación y degradación de la placa. ¿Sí? Las células del músculo liso, ¿sí? Los fibroblastos, bla, 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 producen colágeno y elastina. Y existen las células que son los macrófagos que pueden formar las metalomioproteasas de matriz, que eso significa MMP, perdón. Y todo esto propiciado por la inflamación. Entonces, en el momento en el que predomine la inflamación de una placa, la placa se vuelve inestable. Una placa inflamada es una placa inestable. ¿Por qué friego y friego y friego con que una placa inflamada es una placa inestable? Bueno, porque algunos de los blancos terapéuticos para evitar que una placa se rompa
están encaminados a disminuir la inflamación de la placa. Uno de los fármacos más conocidos para el tratamiento de la aterosclerosis y prevenir el infarto de miocardio y todas las complicaciones de la aterosclerosis son las llamadas estatinas. Y las estatinas tienen un efecto que todavía no se conoce el mecanismo de acción, que evitan que se desarrolle la inflamación y entonces hacen que la placa no se esté deshaciendo tan fácilmente y la convierten en una placa un poquito más estable. Y si tengo una placa estable, puedo evitar hasta cierto punto que se rompa y se trombose. Estará ahí la placa todavía, está la placa todavía, pero si evito que se trombose, estoy un paso más adelante de que no se me infarte un paciente. Y entonces, es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Tenemos que evitar, sí, que se forme la placa, pero si ya se formó, vamos a evitar que se me trombose. ¿Cómo evito que una placa se me trombose? Pues tenemos ahí un equilibrio entre los agentes procoagulantes y anticoagulantes, entre los fibrinolíticos y los profibrinolíticos. Y esto lo mencionaremos en el video de coagulación, que son de los temas más adelante, y voy a dar el ejemplo clásico en ese video de lo que estamos hablando ahorita. Entonces, vemos lo que estábamos mencionando. Vemos una arteria normal, vemos una arteria que no le ha pasado nada, pero aquí estamos viendo, ¿sí?, que ya se está formando esa ateroma. Ateroma es el resultado de la aterosclerosis. El ateroma es la placa. La aterosclerosis es el proceso por el que se forma la placa, o la presencia de muchas placas en el cuerpo. El ateroma es la placa. Y entonces vemos aquí que hay dos placas. Vemos la placa estable, que es la que está bien gruesa, bien fibrosa, ¿sí? Está poco inflamada, ¿verdad? Tenemos la placa vulnerable. Una placa vulnerable es la que tiene muchos lípidos, una capita fibrosa muy delgadita y hay muchas células inflamatorias. Esta no me gusta. Esta tampoco, pero la prefiero sobre esta. ¿Cómo puedo evitar que se forme esta? Quitando lípidos de aquí, que es lo que han visto en bioquímica, cómo quitar lípidos de la placa, o evitando la inflamación a este nivel, como evitando la inflamación, evitando los factores de riesgo que ya vimos anteriormente, o combatiendo los factores de riesgo, o darle un fármaco que combata la inflamación a ese nivel. Pero el problema, pues, es que en algún momento se puede romper la placa, se forma el trombo, y si el trombo está en una coronaria, pues lo que sigue de esa zona se va a infartar. Y en el momento que se infarte, se va a morir una zona. Infarto es igual a muerte celular por disminución del flujo. Al contrario de hipoxia e isquemia. Isquemia es lesión celular a consecuencia de la disminución del flujo sanguíneo. Infarto es muerte, necrosis a consecuencia. Y bueno, podría también hasta cierto punto repararse y quedar tapada la luz, más o menos, pero un poquito más pequeña. Entonces estamos viendo aquí la progresión de la aterosclerosis en las diferentes partes. Y siempre tener en cuenta esto. Nosotros podemos atacar esto desde etapas tempranas, pero podemos ver la progresión en los pacientes que tenemos. Y bueno, la aterosclerosis, la población de los ateromas no solo es en el corazón, como habíamos visto, con la enfermedad coronaria. Y ya hablaremos de estos tres temas aquí que vienen en esta imagen más adelante. Ya hablaremos que la aterosclerosis puede causar síntomas. Pero lo que quiero recalcar aquí es este cuadrito que viene acá. Este cuadrito que viene acá me está hablando de las complicaciones de la aterosclerosis. Y las complicaciones de la aterosclerosis pueden ser 5. Hay 5 mecanismos por los que la aterosclerosis causa enfermedad. ¿Cuáles son esos 5 mecanismos? El primero, y es el que hemos estado mencionando, es que se haga más estrecho el vaso. Aumenta la resistencia y disminuye el flujo a un órgano, ¿sí? Y entonces me mencionan algunos ejemplos aquí en la imagen, ahorita me voy a pasar. Otra, el número 2, es que la placa se ulcere o se rompa. Y ahí sí valió. Si la placa se ulcera y se rompa, ¿qué se va a pasar? Se va a trombosar. Y si se trombosa, se tapa el vaso.
se tapó el vaso por un trombo. Fin de la historia. Número 3, hemorragia intraplaca. Ese es un problema, ¿eh? Si hay una hemorragia intraplaca, o sea, adentro de la placa hay una hemorragia, se empieza a sangrar, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo una placa y tengo la luz y aquí está la placa. ¿Qué pasa si hay una hemorragia dentro de la placa? Lo que va a pasar es que la luz se va a aplastar. No se va a ocluir completamente, solo se va a disminuir el radio de la luz. Eso es malo, muy malo. ¿Por qué? Porque si va a aumentar tanto la resistencia que va a disminuir aún más el flujo. Tenemos después émbolos periféricos. No entiendo, profe, ¿cómo que eso de émbolos de periféricos? Es raro, es el más raro, ¿sí? Es el más raro, pero puede pasar. Puede que desde una placa, por ejemplo, hay una placa en la coronaria, ¿sí? Hay una placa en la coronaria y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se suelta un pedacito de la placa de la coronaria o se suelta un pedacito de la placa en otro lado, ¿sí? Se suelta algún pedacito de placa en algún lugar, ¿sí? Y entonces ese pedacito de placa que se soltó puede llegar a algunos lados. Puede llegar al cerebro, puede llegar a la arteria renal, puede llegar a la circulación. Ese es el más raro, ¿sí? ¿Sí? Y ya lo veremos después. Sí, realmente de la coronaria es difícil que, que un pedacito de placa viaje a la circulación periférica porque de la coronaria sigue la vena y de la vena sigue el corazón y bla, bla, bla. Entonces por algún lugar se puede aplastar. Pero ya veremos cómo los émbolos periféricos pueden funcionar y van a darse cuenta que no es tan difícil. Y el último mecanismo y el más raro y el más raro a nivel periférico, pero más concreto, porque es el que ocurre en los aneurismas, es la debilitación de la pared. Cuando una pared se empieza a llenar de este material extraño, se vuelve débil. Y entonces al volverse débil, se hace como un globito. ¿Sí? Y ese globito con la presión, poco a poco se está distendiendo. Se distiende, se distiende, se distiende. Y cuando hay tanta presión que está siendo ejercido por la sangre contra, por ejemplo, aquí la aorta abdominal, y esa aorta abdominal está aterosclerótica, esa aorta abdominal se empieza a estirar, 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 y se forma lo que se llaman aneurismas, que es la expansión anormal de un vaso, principalmente arterias. Y entonces lo que pasa es que mientras más expande, más expande, más expande, pues es un globo que está débil, 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 y en cualquier momento, chicos, y en cualquier momento estalla. Y bye bye. ¿Por qué? Porque es el vaso más grande del cuerpo y empezará a sangrar al retroperitoneo y bueno, va a ser difícil que esa hemorragia pare por un vaso con tanta presión. Tenemos entonces factores cardiovasculares comunes que ya hemos mencionado, algunos modificables como lo son la dislipidemia, como con el elevado LDL o disminución de las HDL. Las HDL son esas partículas que van y agarran el colesterol de las placas ateroscleróticas y se las regresan al hígado. Entonces, si tengo mucho de esto es bueno en realidad. El tabaquismo con esas sustancias que conducen daño endotelial, la hipertensión, daño endotelial, diabetes, daño endotelial, actividad física me puede ocasionar diabetes, hipertensión, daño endotelial, pero algunos factores que no son modificables, como los factores hereditarios con las hipercolesterolemias familiares, sexo masculino, esto tiene que ver más con la ausencia de los estrógenos, que en las mujeres tienen un factor protector, y la edad avanzada, que un vaso más viejo es un vaso que tiene una tendencia más grande a disfuncionar o a dañarse debido a la edad. Entonces hasta ahorita hemos mencionado y dado un abordaje general a lo que es la disfunción endotelial y la importancia en una de las patogenias y enfermedades más comunes que existe, que es la aterosclerosis, que es una gran enfermedad hasta cierto punto prevenible, a menos que estemos hablando de ellos, ¿no? Pero podemos prevenir muchas de las cosas que hacen que se desarrolle la aterosclerosis. Muchas gracias por su atención. Fin.